Emma Prieto. Es la directora de Esvaluar. Ella fue una de las que entrevistamos y os he cogido un fragmento pequeñito de cuando le preguntábamos sobre el comisariado. ¿Qué era para ella el comisario, la figura del comisario? ¿Cómo la definiría? A ver si hay suerte. Vale. Ah, vale. La figura del comisario, creo que hay... ¿Se escucha? Vale. Con los años, ¿no?, adquiriendo cada vez más importancia y relevancia en el tejido artístico. Hay diferentes modos de abordarla, ¿no? Desde esta figura un poco elitista y subido en su sillón de terciopelo azul, por decirlo de algún modo, aunque no comparto. Pero luego hay una parte importante que es quién es capaz de depositar una mirada o unos intereses en torno al trabajo de un artista. El artista produce una serie de trabajos que igual pueden hablar, esto es un ejemplo, o te pueden permitir llevar a cabo un discurso o trazar un relato, ¿no?, que en torno a diversas temáticas. Y a un comisario le puede interesar trabajar en torno a dos. Y esa es la capacidad del comisario, coger esa parte del proyecto y darle visibilidad y construir un relato, ¿no? Porque el trabajo de un artista para mí tampoco está cerrado, son trabajos vivos, orgánicos, de ahí que podamos seguir releyendo vuelvo a citar a Goya, porque es uno de mis artistas fetiche, por decirlo rápido, pero que siempre están, ¿no?, abiertos a nuevas interpretaciones y lecturas. Entonces, hay una parte de gestión que el comisario establece un vínculo entre la institución y el artista. Pero a mí me gusta pensar en una línea horizontal, igual que pienso en la sociedad horizontal. Yo creo que el comisario no está arriba y el artista abajo. Para mí esto es un error ya de planteamiento. Entonces, sencillamente, el comisario crea una pequeña comunidad en torno a un trabajo que interesa trabajar de forma conjunta. Y esto también tiene que ver, o por lo menos para mí, con la ubicación o el sentido que tienen las nuevas instituciones, ¿no? Son trabajar de forma horizontal. A ver, Vale, aquí se ha quedado. Se nos gastó la hora de Zoom justo en ese momento, después de que le habíamos preguntado. Vale, varias cosas ha dicho interesante. Bueno, ¿algo que os haya llamado la atención? Comunidad, ubicación. ¿Comunidad? Comunidad barra ubicación. Verlo como dos cosas que van juntas. Total. Su agenda. ¿Su agenda? Ah. Exacto, exacto. Eso me ha parecido muy interesante. Y yo creo que lo podemos conectar con una parte muy interesante del texto de Juan Antonio Molina. ¿Lo tenéis por ahí, alguien? ¿Te llamabas? Daniel. Daniel, es que al resto les he hecho ponerse el papelito de su nombre. Pero bueno, nada, con Daniel yo creo que igual me quedo. Ya porque eres el único aquí que ha llevado tal, y Daniel tengo varios amigos. Vale, pues puedes leer el párrafo... Es que el que yo tengo es un poco diferente porque yo fue directamente el suyo. Pero me interesa... no. Espera. Sí, es aquí. Mira. Cuando el significado sustituye al objeto. Hay dos delante. ¿Lo tienes? Vale. Vale, chicas. Pues hasta aquí, hasta una época y otra. Sí, ese parrafillo. El significado sustituye
podemos suponer que tiene que ver con la intensidad de los procesos de desmaterialización, autorreferencialidad e hipertextualidad de lo artístico que fueron capitalizados de manera más eficiente por el conceptualismo. En tal sentido, estos dos míticos curadores pueden ser vistos como figuras de transición entre una época y otra. ¿Qué opináis de este fragmento? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha hablado Inma, ¿no? Con esa capacidad, ¿no?, de trazar relatos en el presente, ¿no? O sea, cómo la función del curador ha cambiado, y eso es algo que también dice Juan Antonio, de alguna manera de forma paralela a cómo ha cambiado el arte y la relación del arte con la institución, ¿no?, y los vínculos que ha tenido. Concretamente, cuando la obra pasa, lo dice aquí muy bien, ¿no?, lo que ha leído Daniel, cuando el significado sustituye al objeto, ¿no? Y cuando las formas que tenemos de generar esos relatos no nos remitimos tanto a la historia de ese objeto, ¿no?, sino a la potencialidad, ¿no?, o sea, a los significados que es capaz de trazar hoy en día. Y por eso decía Inma, este apunte que ha hecho de, bueno, ¿qué me interesa a mí, ¿no?, de la obra del artista? A lo mejor a mí me interesa rescatar esto y esto, ¿no?, y la obra es mucho más compleja, tiene otras lecturas, pero a mí como comisaria me interesa rescatar estos dos aspectos, ¿no?, y es por donde voy a desarrollar. Y desarrolla su propio discurso que evidentemente tiene que ver con la obra, pero no con la obra en su totalidad, ¿no?, sino que realmente hay ahí también un trabajo de selección de significados de la propia obra. ¿Qué pensáis de esto? O sea, hay una recontextualización del concepto como una porción del trabajo genérico del artista, entiendo yo. O sea, dentro de todo el trabajo global se pueden hacer pequeñas abstracciones en base al interés momentáneo de lo que esté hablando el discurso del curador o el que mantenga en común con el propio artista también. Claro. Lo que sí que es importante es que esas lecturas estén, ¿no? Es decir, porque si no, ¿pensáis que puede haber algo de instrumentalizar? El discurso del curador puede instrumentalizar la obra de él. Claro. Entonces, yo creo que la pregunta es ahí, ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar a hacer uso? Claro. También ahí hay un debate, ¿no? Si se puede hablar de utilización de la obra. Estás creando una obra, con lo que hablamos antes, ¿no? Estás creando una obra derivada, que es la exposición. Con lo cual la instrumentalización es un poco hasta donde tú quieras y el artista te permita. Es decir, el artista también conserva unos derechos morales, es decir, entiende que tu discurso va a hacer que su obra... Exacto. Ahí está la clave en realidad. Exacto, exacto. La clave está en ese diálogo y que también tiene que ver con ese generar comunidad, ¿no?, con las artistas con las que estás trabajando. Sobre todo el tema de instrumentalizarse se ve más cuando se trata de una exposición colectiva, que es ahí donde se ve más el carácter creador de la comisaria del comisario, ¿no?, porque sí que hay como una idea muy clara que se quiere transmitir, un discurso, y coges, o sea, al final te estás sirviendo de las obras de los artistas para contar tu propia obra al final, ¿no? O sea, los artistas cuentan a través de la obra y la comisaria, el comisario, cuenta a través de las obras de las artistas, ¿no? O sea que de alguna manera sí está utilizando. Pero claro, ¿cuál es la clave para mí? Ese límite, pues que siempre por delante tiene que estar el consenso, o sea, el transmitir, el comunicar. Quiero decir, el primer paso es cuando quieres, digamos, incluir una obra en tu exposición porque crees que responde a estos intereses, porque está hablando de esto, lo primero es comunicar al artista, mira, tengo una idea de esta exposición. Me he fijado en tu obra, concretamente en esta obra, porque creo que aludes, que estás tratando este tema, es así. O sea, eso es lo primero, ¿no? Oye, pues sí, lo cierto es que a lo mejor mi intención principal iba más por aquí, pero sí, esto también está presente, entonces puedes. Entonces, para mí también es importante que en esa utilización, digamos,
tú ahí ya tienes la opción de hacer visibles esas otras lecturas o no, o quedarte con la que a ti te interesa. Eso ya depende mucho. Eso te puedes explayar más en el texto, ¿no? O sea, ahí ya hablaremos del texto, ¿no? De qué dimensiones puede adquirir, pero tienes la oportunidad, si quieres, de hacer alusión a esas otras lecturas que a lo mejor no es la principal para ti en tu discurso, ¿vale? ¿Algo más que os haya llamado la atención? Bueno, ha nombrado mucho esta función de eje, ¿no? Con la institución. Sí. Total, con el contexto. Totalmente, totalmente. Luego sí que es verdad que dependiendo del tipo de exposición, porque aquí nos estamos un poco centrando en exposiciones de arte actual, o sea, de arte contemporáneo, ¿no? Pero claro, si es una exposición histórica, una exposición de arte moderno, claro, esa parte tendrá más peso, pero el contexto siempre está ahí, o sea, aunque no sea un contexto histórico, o sea, sigue estando el contexto de que tiene que ser una exposición situada, ¿no? Eso es muy, muy importante. Pero hay en algunas exposiciones que pesa más este factor que en otras. También depende de si en tu exposición pesa más lo formal, el contenido, el rigor, o sea, es que hay muchos tipos de exposiciones, pero siempre tiene que estar el contexto. ¿No? ¿Tampoco te deja? Pues nada, pues no lo vemos, Alejandro. Gracias de todas formas. Igual lo que hago es grabarlo con el móvil esta noche, así a lo cutre, y mañana... Vale, genial. Cambiamos de protagonista. Bueno, ¿se os ha quedado algo de Inma? ¿Algo que os queréis? Estaba pensando también en algo que dijo Mar antes, y creo que también hay ocasiones en las que el comisario o comisaria tiene como la figura de acompañar, simplemente acompañar. Es decir, hay veces que no tiene este papel quizás tan activo, pero sí que es necesario este acompañamiento, ¿no? Porque hay muchos artistas que, como decía Omar, que pueden generar proyectos sin necesidad de tener un comisario. Total. Pero sí que esa figura de acompañamiento se convierte en una figura muy necesaria. Entonces también hay veces que el simple acompañamiento es una parte muy importante. Muy importante. Me da rabia porque justamente es que este vídeo habla de eso, pero es que no voy a poder... ¿Lo podemos escuchar? O le das la vuelta al ordenador. Ah, vale, sí. Eso es lo único. Pues sí. Sí, vale, genial. Genial. Vale. Tenemos el audio por aquí. Genial. Por lo menos escucharlo. Perfecto. Me espero, ¿no? A que lo conectes. Alejandro Castellote, ¿alguien lo conoce? Sí, estuvo de los primeros en Foto España, el primer director, sí. Sí. Sí, bueno, yo tuve la suerte de trabajar con, o sea, mis comienzos fueron en esta galería de fotografía y al mismo tiempo como su asistente, como coordinadora de las exposiciones que él hacía. Entonces... Bueno, pues empiezo por citar a mi referente en ese sentido, ¿no? Que es Rosina Casali, la curadora guatemalteca, que hemos hablado mucho de esto y para mí, ella tiene
un punto de vista sobre las cosas que a mí me enriquece mucho y también esa mirada especular sobre nuestro propio trabajo que hace que cuando porque en ese sentido tenemos una posición como curadores muy semejante. Ella decía, el trabajo de curador es acompañar al artista. Y a mí eso me gustó mucho. Primero porque habla de horizontalidad, porque difumina el aura de poder que va asociado a los curadores, ahora ya va bajando, pero durante mucho tiempo los supercomisarios pues han sido como los star architects y todo era super, ¿no? En los 90 y por ahí. Y a mí esa posición de poder no me interesa, ¿no? Me parece que la figura de comisario no es solamente la de un traductor, también es la de un intermediario, tiene esa parte de acompañamiento que a mí me parece muy interesante, porque no es que tú vayas llevando de la mano a alguien, sino que estás acompañando, ¿no? Y uno se acompaña al otro, y tus comentarios y los intercambios y el cómo funcionan las experiencias de uno y cómo eso puede influir sobre tu propio trabajo y sobre tu propia manera de relacionarte con las cosas en general, ¿no? Esa parte me gusta mucho, realmente es la que me alimenta. Si lo llevamos a las cuestiones de poder, es cierto que los comisarios pues es un clásico, ¿no? No eligen autores para sus exposiciones colectivas, las de tesis, para entendernos. Eligen obras. Planteas un tema y buscas obras que hagan esa narrativa en el interior de la exposición. Y eso obviamente da un poder. Si además te relacionas con... ¿Qué opináis de eso que ha dicho ahora? Vamos por partes. Yo creo que no. Yo creo que ahí él está haciendo una diferenciación que me parece interesante, que en las colectivas trabajas más con obras y en las individuales con artistas. Sí. Está hablando de las colectivas. Entonces sí que es verdad que la construcción de ese relato y el decidir a quién incluye en esa colectiva sí que tiene ese factor de poder, ¿no? No sé qué pensáis. Claro, es tu obra. Es tu obra. Sí, sí. Para vehicular. Vale, quería hacer ahí el inciso que si no... El mundo con el mercado del arte, pues dependiendo de tu posición, lo que tú señales puede inducir compra o puede inducir rechazo. Esa tampoco es una opinión, una posición que me interese. A mí me parece que además, igual que estamos hablando de dilución de la figura del autor, también la figura del comisario en los aspectos que supuestamente le definían, también se está diluyendo. Los artistas escriben de maravilla, o si quieres decirlo de otra manera, escriben igual de pedantes que los comisarios. Puedes decir, esto te lo ha escrito un comisario, te va a decir, no, lo he escrito yo. Pues usan la misma jerga, etc. Pero siendo más serios, la reflexión que hacen sobre la construcción de su obra es exactamente igual de interesante que la que pueda hacer un comisario. No tenemos no es un territorio que solo podamos habitar nosotros. Eso también tiene mucho que ver con lo que hablabas, ¿no? De si realmente es necesario o no un comisario.
porque se supone que el texto, ¿no? Y esa construcción del discurso es uno de los puntos, digamos, fuertes, ¿no? Y es verdad que hay artistas que escriben muy bien, o sea, que no tienen nada que... Y además, algo que dice más tarde... ¡Uy! Me veo. Que dice más adelante, que eso ya se lo he cortado porque ya es que se enrolla muchísimo, Alejandro. Tengo ahí 2 horas de grabación. Es que... no, se me ha pirado la idea. No, era en relación a esto del texto y de cómo escriben. Sí, la necesidad... Sí, no, pero él decía luego otra idea que ya me vendrá. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Que es necesario realmente? ¿O puede... yo me lo como el artista, ¿no? O sea, que es muy válido para articular un discurso, ¿no? Ah, ya me acuerdo lo que iba a decir. Que muchas veces estamos faltos de la palabra en primera persona de los artistas, ¿no? Que muchas veces, jolín, las exposiciones, otra cosa que hablaremos es la vida de después de la inauguración, ¿no? Que se hace luego cuando ya está inaugurada, que todo este auge también de las actividades paralelas, las visitas. A mí me parece muy importante, o sea, el tema de las visitas a la hora de facilitar, de hacer accesible, de promover que vayan todo tipo de públicos. Pero yo siempre intento en esas visitas, que me encanta hacerlo porque es también ver otras miradas, ¿no? O sea, además yo intento hacer un poco de mediación en las visitas, de recibir feedback. Pero si puedo que vengan el artista, contra más, mejor. Claro, pero ese es como uno de los textos que nos mandaste. Exacto, el de Martí Manem. Exacto. Decía básicamente eso, que antes en un museo, en un espacio, tenía una persona que hacía esas actividades y ahora de hecho el gestor o el comisario es el que se está dedicando a hacer esas gestiones que ya no hace esa otra persona que es muy raro verme. Entonces, realmente le estamos quitando ese trabajo a esas otras personas que realmente estaban ahí en un museo, o también yo creo que las complemento figuras cambian, o sea, son al final funciones diferentes, ¿no? Pero sí que se solapan muchas de las funciones. Eso depende también del museo, ¿no? Porque yo hago eso, por ejemplo. En plan, ese es uno de mis trabajos. ¿El qué es lo que haces? Guía, de guía. Entonces, claro, yo también tengo que preparar las exposiciones. Claro, y por ejemplo, eso, para mí es muy importante también hablar con los mediadores, o sea, hacer una visita para los mediadores. Eso es fundamental. Yo sobre eso que dices que a veces te falta la palabra artista en primera persona, tú no, porque es que últimamente esta cuestión me ronda mucho la cabeza. No está la palabra del artista en la obra y es como hacer que una persona intente convencer desde demasiados puntos de vista y no es como pedir, como quitarle fuerza realmente lo que te interesa, de que es contar algo y estar abierto a que los poros de tu piel lo absorban de tu manera y como poner demasiadas palabras a las obras puede que a veces... Ese es el eterno dilema. Ahora vamos a ir ahí de todas formas, porque en la parte de la mediación es como el arte autónomo y la mediación, ¿no? Y las relaciones, claro. Es que hoy en día, o sea, cada uno opinará diferente, pero el arte que se hace hoy no es el que se hacía antes, o sea, no se explica por sí solo, no. O sea, quiero decir, lo que no quita que tú puedas disfrutar de una obra sin palabras y que tú tomes esa decisión y digas, bueno, yo llego hasta donde quiera llegar, donde pueda llegar, lo que me transmite la obra, no necesito más, con eso me vale, ¿no? Y estás en tu pleno derecho de interpretar o de simplemente sentir lo que quieras frente a esa obra. Pero sí que creo que es necesario dar las claves, ¿no? Porque si no te quedas, si a lo mejor esa obra no te llama especialmente la atención o no te llega de otras maneras más, digamos, emocionales, estéticas, pues dejar a los espectadores sin claves a mí me parece... No, a lo mejor claves
Ya veo por dónde vas. Como que tu obra es tu obra, otro la interpreta para mediar con el público porque puede algo no estar claro. Sí. Igual, esto viene a caso que decía, falta a veces la palabra del artista. Sí. Bueno, pero es que el artista Ya está hablando en su obra, claro, ya te y entiendo. luego una persona, como tú comentas, ¿no? Luego está Sí, la figura sí. que está interpretando un mensaje que no se entiende Sí. en el contexto en el que estás, lo pones en contexto con la realidad donde estás, porque no es lo mismo aquí que si expones esta obra en otro sitio, ¿no? Total. Por eso también me parecía interesante el texto por hablar mucho de eso. Sí. No sé, esto Sí, ha sí. venido a coalición de la frase. No, pero tienes razón, o sea, tienes razón, es un tema a pensar. Yo creo que también ahí depende mucho de lo que decida el artista, en el sentido de que hay artistas que no quieren contar nada más de su, que no hablan de su obra, que de hecho que no les gusta nada en absoluto, que piensan efectivamente que esto es así, que ellos ya han dicho lo que tenían que decir con su obra y me parece genial. Hay artistas que sí les gusta y que a lo mejor además su obra está muy vinculada con su vida, que esto creen que puede aportar, por ejemplo, la última exposición, bueno, de las últimas exposiciones, bueno, está vigente, qué leches, está vigente ahora en Lanzarote, una exposición de Romina Rivero. Tuvimos una charla con la artista y bueno, pues teníamos ahí junto con el director de la institución, bueno, pues preparadas una serie de preguntas, una charla. Y bueno, empecé yo hablando, un poco explicando el discurso, cómo había llegado hasta ahí, un poquito algún detalle del artista. Luego cogió el micro Romina y bueno, o sea, también depende, es algo muy contextual, de cómo te sientes en ese momento, ¿no? Pues ella ahora mismo está embarazadísima, especialmente sensible, yo creo también, pues ese día estaba como muy hacia afuera. Entonces, yo cuando di las claves de su obra, de una forma muy correcta, quiero decir, como lo más objetiva posible dentro de que no es objetivo, la obra de arte no es objetiva, pero bueno, yo di unas claves, eso, ¿no? Como muy correctas, sin quererme meter en parte de la intrahistoria que evidentemente afecta a la obra, en su caso más. Pero yo no quise dar ninguno de esos detalles. Y cuando ella cogió el micro y empezó a explicar su obra, de repente, bueno, pues contó la historia que había detrás, ¿no? De por qué estaba mostrando esos cuerpos desmembrados, por qué estaba mostrando esas heridas, por qué esa... que evidente, o sea, vamos a ver, hay mucho, ¿no? En su obra hay muchas capas y es muy política, pero sí es cierto que parte de una historia personal, de un accidente que ella tuvo, de que se quedó inmovilizada, o sea, ves muchas vértebras, pues el hueso es fundamental en toda la obra, ¿no? Y bueno, ella de repente sintió la necesidad de contar esa historia, de cómo había llegado hasta ahí, de cómo se había además lanzado en la parte creativa, a pesar de que ella había empezado a estudiar medicina, y cómo se conecta su obra no solamente con esa historia personal, sino con la medicina tanto occidental como oriental. Bueno, dio un speech que no os lo podéis imaginar, o sea, estuvo como 20 minutos sin parar, o 20 o 25 minutos, todo el público así, bueno, gente llorando, o sea, yo no sé, o sea, yo veía a un chico ahí atrás, ahí con todo el lagrimón y tal, y claro, terminó, y Pepe y yo, el director y yo le dije, yo no tengo nada más que decir. Y dijo él, yo tampoco, nos podemos ir a tomar una cerveza. Y ahí se acabó la charla, o sea, fueron dos preguntas, la que me hicieron a mí primero de la exposición y la que hicieron a ella, que fue enlazando una cosa con la otra, pero además de una manera súper orgánica tal. Bueno, pues yo creo que en ese caso, esa charla del artista contribuyó mucho, o sea, las personas que estaban ahí no van a mirar la obra de Romina ni parecido a alguien que venga de fuera y vea la obra, que por mucho que es muy estética, y puede gustar más o menos, o sea, si a cada uno es función de gustos y de cómo te interpela, pero seguro no la van a mirar igual que alguien que estuvo en esa charla, porque le añadió unas capas a nivel biográfico y a nivel personal que, claro, la gente se quedó desmontada, literalmente, ¿no? Entonces,
¿Es mejor, no es mejor? Yo creo que la obra se tiene que sostener por sí misma, pero que si además la artista o el artista quieren añadir otras lecturas, no, otro tipo de información a esa obra, me parece bien. Otra cosa es que para que la obra guste, para que la obra se entienda, para que la obra tenga que venir el artista a contarte su historia personal, porque esto de tal... Porque... No, la obra se tiene que sostener sin que el artista te cuente todo esto, pero añadir otras capas emocionales, digamos, a mí me parece que está bien siempre que el artista o el artista se sienta cómodo. Es una estrategia muy natural de la institucionalización del arte contemporáneo, ¿no? Quiero decir que al final que te acompañe un curador, como tú dices, aporta otras capas de Claro, significado a la total. obra que siempre enriquecen, ¿no? El trabajo, más allá de las propias palabras del artista, siendo ya Sí. el hecho de comisariar un acto peludo y... Sí. Quiero decir que no es una conversación ligera en la que transcriben las palabras del artista, sino que estás dando como una reinterpretación Total. desde un punto de vista muy creativo. Así es, sí, es una reinterpretación y es que es un enriquecimiento total, porque por ejemplo en este caso, ¿no? En el caso de Romina, o sea, yo he tenido suerte, sí que es verdad, otra diferencia que es muy importante, bueno, ya sí vamos adelantando cosas que veremos luego, ¿no? O sea, lo voy contando, entre una exposición individual y una colectiva, aparte de ese peso creativo del que hablábamos, es que, claro, con una individual, el vínculo que haces con la artista no tiene nada que ver. Porque con una colectiva tienes que atender a todas las niñas igual, a todos tus hijitos igual, ¿no? O sea, puedes luego a lo mejor hacer algo, pues si tienes un artista de performance, e implicarte más porque luego hay una actividad. Bien, pero lo normal es que, más o menos, el vínculo es el mismo, ¿no? O sea, intentas establecer conversaciones con todos, pero es más acotado, ¿no? O sea, no tiene... Pero cuando haces una individual, te metes totalmente en el universo de ese artista. Yo, de hecho, las individuales que he hecho es que ahora son amigas y amigos. O sea, es... si la conexión surte efectos, o sea, porque a mí, justo comentaba con Omar, ¿no? Que no me ha pasado de no conectar con el artista. Puede ser, hombre, sí que es verdad que algunas conectas más que otras y también por intereses, ¿no? O sea, que pues yo, por ejemplo, el trabajo lo sacas igual y te metes en mundos que descubres muchas cosas, pero, por ejemplo, cuando he hecho una exposición sobre metaimagen y dispositivos electrónicos, que la he hecho, no me he metido igual que cuando la he hecho de brujería y misterio. Pues ¿por qué? Porque a mí me atrae más esto otro, ¿no? O poco, por ejemplo, con el... Y luego también, dentro de ese mismo discurso, por ejemplo, Romina tiene una parte muy política, muy de los cuerpos, de cómo han sido maltratados, histórica, y luego una parte muy espiritual. Oriente, la medicina oriental, conceptos que van pues, sobre la estética de la pérdida, sobre... Entonces, bueno, pues tú ahí, yo por ejemplo, para mí fue muy completa en el sentido de que yo con esa parte espiritual conecto mucho, me atrae mucho, porque todo el mundo oriental también está metida. Pero, bueno, la otra parte más político-histórica me interesa y además me ha obligado, entre comillas, a profundizar más en ciertos discursos, pues que a lo mejor, vale, sí, he leído Foucault, pero no me pongo a leer Foucault concienzudamente, sino pues porque no es algo que diga por placer, voy a leer Foucault, no. Pero, si me aporta el discurso, pues, es que además esto es algo que yo digo, ¿no? Es que en realidad, o sea, yo cuando me embarco en un proyecto del que no tengo total control, ¿no? Que me tengo que meter en sitios que... Para mí es como la excusa perfecta, ¿no? Para tenerme que leer ciertas cosas que de normal digo, ay, sí, esto quiero leérmelo, pero nunca sacas el tiempo, ¿no? Y cuando te metes en un proyecto dices, genial. O sea, yo lo primero que hago es
hacerme una bibliografía de todas las cosas que me interesan, que creo que me puedan aportar. Luego vas viendo de todo eso que has ido cogiendo, bueno, pues a lo mejor de esos 5 libros te das cuenta que te interesan más 2, vas quitando PDFs que has ido acumulando, o sea, luego tú vas viendo, ¿no? O sea, ahora estoy diciendo en una individual, pero con la colectiva es igual. Entonces sí, o sea, ese proceso de enriquecimiento mutuo, como bien decías, Daniel, de cómo vas sacando otros contenidos. O sea, Romina flipaba. Jolín, sí, por esto no lo había pensado, vamos por aquí. Y conversaciones con cada artista es diferente, pero, por ejemplo, ya por centrarnos aquí en este caso concreto, horas hablando por teléfono, claro, de si se puede quedar en persona, mejor. O sea, ahora en época COVID ha sido difícil, pero... Yo estaba pensando, volviendo a lo de si los artistas deben hablar de Sí. su lugar, lo que decíamos, ¿no? Hay artistas que sí que tienen mucha facilidad para hablar, escribir, y hay otros a los que les cuesta más. Pero creo que sí que es un ejercicio importante, pensando en el tiempo, es decir, ahora mismo, si no estás trabajando y no estás hablando, puede venir cualquiera a preguntarte, pero cuando pasa el tiempo, si esa artista deja de estar, lo que no haya dicho ya no lo va a decir, y solamente va a quedar el recontextualizar y repensar desde fuera. Entonces, cuanto más hable un artista en vida, creo que todo ese material te queda. Y si a un artista le cuesta hablar por sí solo, escribir, precisamente esta figura también del curador o comisario, creo que es importante simplemente para mantener conversaciones. Total. Y dejarlas por escrito, porque lo que no se escribe también desaparece. Sí. Entonces, creo que sí que es importante, si bien el artista no solo, digamos, se arranca a hablar, a escribir, que exista esta otra figura que pueda entablar una conversación para sacar lo que tiene que decir, porque al final, obviamente, lo dices por la obra, pero hay más cosas, hay esa historia que... Claro, claro. En ese ejercicio de acompañar a la obra como artista, te vienen de vuelta un montón de cosas también que si no las haces te las pierdes. Exacto, y luego aparte también que en ese hablar en primera persona, o sea, quiero decir, es fundamental, aunque solamente sea para el comisario, ¿no? O la comisaria, o sea, que al final tú te estás nutriendo de eso que te está contando el artista, lo primero. O sea, que luego tú puedes sacar y puedes interpretar y tal, pero el punto de partida, ¿no? Es esa palabra del artista. Esa idea de hacer y no hablar, y que hablen los demás, creo que se está perdiendo, que hay un vacío de significado entre una cosa y otra que Total. no se puede perder. Sí, sí, sí. No es posible, creo, solamente hacer y que hablen los demás. Yo pienso, ahí estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pero muchos artistas están... Sí. Claro. Por ejemplo, yo que hace poquito también estoy estudiando fotografía, digo, mira, que yo que diga, mira, no me gusta hablar, pero yo hago la fotografía que no está hecha ya no es mía. Entonces
Bueno, pero es que eso es muy... Yo creo que otra palabra súper importante es negociación. Negociación todo el tiempo. Y antes me pregunto, ¿quién se ha aproximado antes? Ujú. Ujú. No, yo creo que... Sí, claro. No hay una fórmula. No hay una fórmula, claro que no, depende mucho de cada artista. Sí. Sí, sí. Claro, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Ujú. Vale, seguimos porque si no nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a escuchar también esta parte y ya me paso a otra cosita. Luego volveremos a los vídeos. Línea curatorial. A mí me gusta mucho lo de ser independiente, porque no me obliga a estar en un solo sitio, no me obliga a estar vinculado con lo contemporáneo, me permite ir hacia la historia, me permite introducir en la historia cosas que no pertenecen al mundo del arte, y eso la fotografía lo facilita muchísimo, porque te acerca documentos que hablan desde Eres otro curador de punto de vista. fotografía. Me gusta ese estado de libertad en cuanto a no estrechar la manera. Eso profesionalmente es chungo. No eres especialista en nada. Y en términos de trabajo amplía un poquito más el espectro, pero es que realmente vivir solamente como curador es bien complicado. O sea, tú haces un pedazo de exposición para el canal de Isabel II y lo que te dan no llega ni al 15 o al 20% del sueldo anual medio de un español. Y estás trabajando en eso durante un par de años. Todos los días, 8 horas, más todas las vueltas que le das a todo lo intangible que no lo consideramos. Yo siempre digo, si estos son los honorarios mejor pagados, la comunidad en ese sentido lo está haciendo muy bien, con el canal, etcétera. ¿Cuántas exposiciones de ese tipo tengo que hacer al año para acercarme a esos cerca de 30.000 euros anuales que dicen que es el sueldo medio, ¿no? Tienes que hacer muchas exposiciones. ¿Qué haces? Pues escribes. ¿Qué haces? Pues das talleres, la enseñanza, bendita enseñanza, a artistas y a mucha gente del mundo del arte nos ayuda.
no solo en la parte económica, sino nos obliga a reflexionar sobre nuestro trabajo, a hacer una conceptualización más limpia para poder compartirlo como debe ser, de una manera clara, y además compartes toda tu propia experiencia, que eso, en ese proceso de llenarse y vaciarse, la enseñanza es genial, porque compartes toda la acumulación de conocimientos que hay. Bueno, interesante, ¿no? Toda esa parte de la intangibilidad del trabajo del comisario, ¿no? Eso comentábamos. Alejandro Castellote. Castellote. Es muy interesante también por la elasticidad que toma el concepto de curador si lo ponemos también frente al artista, ¿no? Al creador. Es decir, que hay tantos curadores como artistas, como tipos de producción artística, ¿no? Y también creo que es importante ubicar el tipo de comisariado respecto al lugar donde está sucediendo tanto la producción de la obra como el discurso que se está generando aportando esas capas de significado que hablábamos antes. Por ejemplo, aquí en Canarias, ¿no? Que Claro. entendiendo que Canarias somos una provincia, digamos, que es mucho peor que lo exótico que hemos creído siempre que éramos, ¿no? Somos Canarias, estamos entre salientes, pero la realidad es que somos una provincia que es algo como mucho más complicado y menos atractivo, ¿no? Entonces, esa elasticidad que comentaba del curador frente al artista, o sea, creo que también es algo muy, eso precisamente, que depende del lugar en el que estés, ¿no? Es como, Y de cómo te muevas y incluso del brazo que te tienda la propia institución que hablamos, ¿no? O sea, los presupuestos incluso de Madrid, una ciudad como Madrid, no tienen nada que ver con los presupuestos. Y aún así es que, claro, el presupuesto que está hablando él... Porque no somos provincias de la península, somos provincia periférica, que hay niveles... Sí, no me voy a meter ahora en el tema de los presupuestos porque ya nos vamos mucho, pero bueno, lo que dice. También, creo que es una estrategia inteligente por nuestra parte, deberíamos haber sido un poco más exóticos a lo mejor, más que colocarnos en la periferia. Pues sí. Entonces, bueno, eso se ha hablado mucho aquí también. Pero sí, bueno, o sea, él también es muy interesante esto que habla de tener que diversificar de todo lo que tiene que hacer, aún es que estamos hablando de un comisario top, ¿no? Súper reconocido, que lleva muchísimos años y aún así es siempre el estar cogiendo de otros lugares, ¿no? Porque no... Y lo de la línea curatorial también es, ¿no? Porque, bueno, al final línea curatorial, me gusta lo que dice, ¿no? De ser independiente y no atarte tampoco a ninguna línea, ¿no? Ya, es que luego, eso no os lo he puesto, pero luego le digo yo, pero a ver, digo, Alejandro, si tú haces fotografía Latinoamérica, digo, o sea, está en realidad súper especializado, pero bueno, y aparte que él, bueno, es un súper teórico, todo lo que se mete se especializa, o sea... Porque sí es cierto que el freelance tiene que estar pendiente de lo que te piden. Sí. No solamente lo que tú propones, sino lo que te piden también. Claro, lo que te piden. Y luego también en cuanto a, o sea, a la hora de sobrevivir como comisaria, o sea, yo ahora empiezo a decir a cosas que no. Pero la filosofía cuando empiezas es a todo lo que te propongan, sí. Y la realidad es chunga y la realidad es que empiezas, vamos, yo tengo que decir que tengo mi mini colección de fotografías, porque yo empecé muy vinculada a la fotografía, ¿no? Trabajando con Alejandro y con Blanca Berlín. Entonces, cuando te empiezan a pedir textos, claro, no cobras por ello, pero está esta cosa del trueque, ¿no? De, venga, un texto, una foto, bueno, que tiene también su... Pero al principio trabajas mucho por amor al arte, que se dice, ¿no? Y ya está bien, o sea, llega un punto... O sea, yo llego un momento que dije,
porque ya no solamente texto, sino te invitamos a estar de jurado, que parece como que, ¿no? O sea, la visibilidad y lo que te da nombre y lo que te da tal. Mira, o sea, el año pasado, para una cosa que había en el Museo de Antropología de Mujeres, porque invitamos ahí a diferentes mujeres de diferentes ámbitos a que habléis, luego hacemos una pausa, luego viene no sé qué, el desayuno, digo, vale. Y digo, ¿y los honorarios? Porque yo ya no, al principio es como que te da cosa, ¿no? Hablar de eso, pero yo es que ahora no, o sea, no habíamos contemplado, digo, pues lo siento mucho, mis honorarios son estos. Digo, si no sintiéndolo mucho, o sea, me da igual no estar en la mesa esa de mujeres prodigiosas, porque es que además le puse, digo, mira, es que esto es, como me estás proponiendo, todo muy educadamente y tal, pero era una cosa que yo tenía que estar ahí a las 10 de la mañana, la charla, no sé qué, el aperitivo, es que sí, que te invitan al aperitivo, ya uno está, no sé qué, hasta las 2, digo, es que yo tengo mi trabajo, mi otro trabajo, el alimenticio, y entonces, por ir allí a que no me paguen nada, yo estoy perdiendo dinero, porque tengo que decir a la persona con la que voy a trabajar mañana que no, que tengo una charla que me han invitado súper... No, o sea, hay un punto que esas cosas ya te dices hasta aquí, ¿no? Pero al principio sí que es verdad que tienes que hacer, escribir textos, ir a sitios, tal. Lo que pasa es que esto es, pues bueno, no sé si conocéis, habéis leído el libro de Remedios Zafra, el de El entusiasmo, que, bueno, os lo súper recomiendo, esta filósofa y teórica feminista. Remedios Zafra. El libro se llama El entusiasmo. Y habla de esto, ¿no? De cómo en el placer implícito, ¿no? Es como que está ya la retribución económica. Es decir, que como nuestro trabajo nos gusta y disfrutamos mucho con ello y es muy placentero y tal, parece que eso ya paga. Oye, no. Y luego, tener en cuenta que es como una industria, al final vive todo el mundo de arte y de la cultura, menos los artistas, comisarios, es decir, menos los primeros agentes. Al final, por ejemplo, no han contemplado honorarios, pero sí han contemplado un caso de sándwich y café, ¿sabes? Es decir, al del catering no le dicen, pues que va a venir una gente súper guay, entonces pones un catering aquí gratis y gastes de tú. O sea, entonces, Ay, se ha acabado la batería. no le dicen, mira, el beneficio gratis, ¿sabes? Entonces, Y el que monta la exposición, el que hace el transporte de la exposición, el que hace la iluminación de la exposición, el que pinta. Hombre, yo creo que eso es la propia sociedad que tiene que cambiar, porque piensan que el arte es como para divertir. Claro, ese es el problema. Y yo creo que eso está empezando a haber una conciencia, ¿no? De que también se debe pagar por el trabajo, por el tiempo, por la obra, por muchas cosas. Yo creo que es de base el cambio de la propia sociedad. Que los artistas disfrutan demasiado de su trabajo. Y eso el resto de la gente no entiende. Dice, si no sufre, ¿por qué no voy a pagar dinero? Yo creo que hay una romantización del artista. Totalmente. Y cuando le quitemos esa romantización parece que no va a ser tan... Porque los artículos, salió uno ayer o antes de ayer en El País, no sé si lo leyeron, tratando todo esto. Y a mí, a ver, me gustan los artículos del País, pero de verdad sale como cada 4 meses hacen el mismo artículo, con un poco los mismos casos para quedarnos como ahí en la pena en vez de, a ver, no, hay no sé, a mí me parece, y eso que me encanta leer, el autor que lo hizo me gusta un montón, pero ¿Cuál hay es? como una romantización que nadie se... ¿No? De este artista en su estudio, que se alimenta yo que sé de qué, ¿no? O sea, que vive de... Y sí, o sea, Hay que total, profesionalizarlo, hay que meter más profesionalizar, la eso es un... palabra profesión en Total, todo eso, porque eso es un luego problema. trabajo. Es un problema y gordo, sí, sí. Y como os decía antes, el que está en lo más bajo de lo es el artista. O sea, es el que más cuesta que cobre. Y eso es... hay una ilustración por ahí de Javier Royo, que es como crítico, ilustrador, muy gráfico, algo así. Y es muy gracioso porque él te hablaba como de distintas líneas de vida, ¿no? Y entonces una de ellas es súper guay, a ver si consigo traerla, porque es una captura, era como un eje XY, entonces decía, bueno, hay distintos tipos de artistas. Entonces decía, el artista que nace hacía como un pico así, como todo lleno de picos, luego había otro que era como súper, ¿sabes? Demasiado, se notaba, ¿no? La diferencia también de
Ya. Dice, intenten por favor no ser de esos. Y tal, porque, en plan, no te vas a comer un rostro en la vida. Y era súper graciosa, como muy ingeniosa, ¿sabes? Pero La vamos, viñeta. una de ellas estaba bien No, parada, es ¿sabes? que eso, yo quiero decir, Y eso hay que cambiarlo, creo. conozco en mis relaciones, mira que conozco artistas, pues yo creo que conozco a 2 que vivan de su arte, artistas amigos que vivan exclusivamente, o sea, que no se tengan que dar clases, que hacer, no sé, 2, que son Eugenio Ampudia y, vamos, es que no, que es así. Vale, vamos a seguir un poquito con esto. No sé. A reproducir. Ahí abajo a la izquierda, hay un play arriba, a la derecha ahora. Hay un play. Aquí, vale. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que hemos estado hablando, que aquí he dividido un poco estas funciones por el contenido, un poco lo que debería ser el comisario, ¿no? Hago así una leída rápida, pues este ideólogo, creador, seleccionador, escritor, mediador, expositor, pensador visual. Bueno, esta es otra definición que a mí me gusta mucho, que es la de filósofo visual, porque me parece realmente que, sobre todo, la función del comisario a día de hoy y en relación a lo que hablábamos, ¿no? con el arte contemporáneo, de nuevo el texto de Juan Antonio, ¿no? Cómo va en paralelo, ¿no? ese cambio del arte, de la desmaterialización del arte, ¿no? Y cómo cambia la relación con la institución, y paralelamente también la figura del curador, ¿no? Como conservador de una colección, como esa persona que media con la obra y el público, a algo más, ¿no? A esa persona que como en sí la función, bueno, el cómo entendemos la obra de arte ha cambiado, pues también pasa a ser un mediador entre esa obra de arte y el mismo espacio expositivo, ¿no? Y la idea de filósofo visual tiene que ver con eso, ¿no? Con el tener que... O sea, porque las obras de arte son ideas, ¿no? Las obras de arte actual estamos jugando, estamos trabajando con ideas. Y a mí fue, de hecho, lo que hizo que me metiese al arte. Yo en realidad yo quería hacer filosofía. Y bueno, tengo empezada la carrera, lo que pasa que donde empecé, en Zaragoza, que es mi ciudad, no había filosofía. Yo iba a filosofía, no había, entonces dije, historia del arte también me gusta, tal. Luego pusieron filosofía y entonces la empecé, pero era too much. 2 a la vez, yo sin vida social, yo creía que me iba a dar algo. Entonces me quedé ahí en primero. Pero a lo que iba es que yo en último año de carrera de Historia del Arte fue realmente cuando a mí se me encendió la luz de lo que realmente quería hacer, y fue en una visita precisamente a Arco, una profesora, y acompañada de Eugenio Ampudia, que os lo he nombrado antes porque es amigo, ¿no? Y yo me acuerdo que él dijo, venga, vente con tus amigas que os voy a hacer un recorrido por Arco y tal. Y me acuerdo que nos llevó como a 6-7 obras que a él le habían gustado y nos dio unas pinceladas de lo que él consideraba, bueno, el por qué le habían gustado. Claro, yo flipé con esas obras que me estaba enseñando, porque claro, en la carrera de Historia del Arte te quedas, bueno, Joseph Beuys ya es, ¡buah!, ¿no? Que claro, yo ahí me quedé, yo dije, esto quiero, por aquí quiero, ¿no? Y después de Arco me di cuenta, como él me estaba contando las obras, la dimensión reflexiva que le estaba dando, dije, es que esto es filosofía y al final es lo que quería hacer y voy a hacer lo que quería hacer dedicándome al arte actual, porque es el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, para mí es simplemente la diferencia entre el filósofo y el comisario es que el filósofo trabaja con el texto, con las ideas y el texto, y el comisario expresa esas ideas a través de un formato visual, ¿no?, de las obras. Me gusta verlo así, me gusta la idea de... Ahora
nos meteremos un poquito más. Bueno, catalizador, generador de conexiones, comunicador, cuestionador, gestor, bien, todo esto más o menos lo hemos visto. Luego, en función de las relaciones, bueno, también esta función de psicoanalista, ¿no? También es como que investigador, traductor, cuidador, escritor, negociador, también lo hemos dicho, cartógrafo, promotor, como ese lanzamiento también. Y luego esa imagen que se proyecta, figura de poder, cazatalentos, influencer, comerciante, porque también hay esas conexiones con el dealer, ¿no? O sea, que también tiene. Sombra es quizá lo que debería de ser, ¿no? Sombra del artista y no ese comisario estrella de los 90. Dominador, vendedor de humo, interesado, diletante, estrella cosmopolita. Bueno, más o menos. Bueno, esto me lo voy a saltar, porque es que si no... Bueno, pues que sí que es verdad que es una profesión que no está tan definida como por ejemplo la del crítico. Y luego yo aquí traía diferentes definiciones de críticos, de comisarios, que bueno, vamos a rescatar alguna cosa porque como ya hemos ahondado bastante, si algo os llama la atención, pero bueno, está esa parte de que tiene que tener conocimiento y autoridad, plantea. Yo lo de la autoridad lo pondría un poco entre comillas, ¿no? Creo que se está disolviendo esta... Sí. ¿Sí? Ponía que se vinculaba con el conservador, como conservador de museo. Claro, el inicio es el conservador. El comisario viene del conservador de museo. De hecho, ese curar viene de cuidar las obras de arte. Claro, era el conservador. Es decir, que por ejemplo un artista que quiera buscar un curador, ¿a dónde...? No, pero eso era antes. O sea, es como que el origen de la palabra, el origen viene de ese conservador que conservaba las... Porque claro, saber prácticamente, es decir, es freelance solamente, se ubica siempre en las instituciones. No, hay los dos tipos, claro. O sea, tú puedes ser comisaria independiente, ese sería mi caso. Es decir, que vas viendo, vas trabajando por proyectos que puede ser con una institución, pero tú trabajas puntualmente con esa institución, ¿no? Como por ejemplo lo que he dicho ahora, el canal de Isabel II, en ese caso me encargaron porque fue un co-comisariado que hice con Blanca Berlín, nos encargan que hagamos este proyecto sobre Baricaramés, que presentemos un proyecto que va no a concurso, sino que hay varias comisarias que presentan un proyecto y al final seleccionaron ese proyecto y trabajamos con la institución en materializarlo y llevarlo a cabo. Ahora bien, están los comisarios o comisarias que trabajan en la institución, que son comisario del Reina Sofía, comisario del MUSAC, comisario del CAMP. Entonces, en ese caso es un comisario institucional. Lo que pasa es que va más allá, su función ya no es tanto la de ese conservador de obra, también los hay, o sea, hay que decir, la figura del conservador sigue existiendo y tiene esa función, pues a lo mejor es más evidente pues en el Museo del Prado, pero bueno, no, en el Reina Sofía también. Lo que pasa es que tendrá que conservar también otro tipo de obras, pues yo qué sé, la conservación del videoarte es dificilísima, por ejemplo, y también tiene que haber ahí un conservador, pero ya está más diferenciado. Esa es la figura del conservador, que tiene otras funciones diferentes a las del comisario. El comisario, como digo, ya no es solamente ese vínculo con la obra, sino con el espacio expositivo. Ah, es verdad, que lo leí. Sí. Bueno, ahí puede tener... Y luego esa también es otra cuestión, ¿no? Claro. No siempre... O sea, a lo mejor hay que ver las libertades. O sea, que a lo mejor un comisario, si es un comisario institucional, dependiendo de cómo sea la institución, no tiene permitido comisariar cosas fuera. En este caso sí. Pero podría ser que si está vinculado a una institución, solo comisaría en esa institución. De hecho, es bastante normal que ocurra eso.
pero... Te lanzas a la búsqueda de los artistas, ¿no? O sea, quiero decir, todavía no me queda muy claro cómo funciona esto, pero realmente... Iremos paso a paso, no te preocupes, que hemos hecho aquí un montón de información y hay que organizarla. Al tú hablar por proyectos, ¿no? Tú decir, bueno, yo veo por la línea curatorial, ¿no? Sí. Claro, es interesante porque al fin y al cabo te pueden interesar muchas líneas, no te Claro. puedes casar con una, ¿no? Porque parece que también el tema del discurso, ¿no? En el tema de teatro, pues el teatro es independiente, tiene una línea, pues no, porque a lo mejor hay cosas diferentes que te pueden atraer y tú lanzarte a eso. Entonces entiendo que si es por proyecto o también si es más bien para artistas independientes, o sea, para exposiciones individuales, tú vas directamente a artistas que a lo mejor te puede interesar, ¿no? Se lo proponen, ¿no? Claro, Viendo su obra le preguntan a lo mejor en plan, ¿te apetecería exponer en tal sitio? claro. Eso iremos, me meteré ya, como mañana vamos a ir la exposición paso a paso, lo vas a ver perfectamente mañana. De todas formas, lo de la línea curatorial... ¿Las menos cuarto de qué? ¿De qué se acabamos? Buah, pues entonces va... ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pues mañana no hacemos descanso. Vale. O más cortito. Vale, entonces, una cosa. Vale, lo que voy a hacer... El horario que hay aquí es de descanso y si no media hora. Ahí te fallo eso. Y más de media hora. Bueno, estuvimos 25 minutos, lo que pasa que luego no podíamos poner esto. Pero bueno, mañana lo hacemos en 10, ¿vale? Vale. De todas formas, si no tenéis prisa, o tenemos que irnos a las 9... Vale. Vale, ok. Pues entonces, a ver qué os parece. Os propongo, como yo quería que vosotros pensarais un poco un ejercicio a través de las... O sea, yo había seleccionado unos videitos de artistas cortitos, de 3 minutos, en que explican su obra. Y me apetecía como poneros 3 o 4, que las escucharais, y, claro, hacerlo de modo individual es lo que decía, como sois muchos va a ser muy difícil mañana intentar que... Pero que... Si lo envías por correo y nosotros lo miramos en el tiempo de aquí a mañana. También puede ser, lo que no sé, el tema de cuánto pesan, pero claro, entonces tendría que enviarlos a ti, ¿tú los envías a todos o...? Vale. Puedes subir a un drive y así no hay que enviarlo. O subirlo a un drive. Lo subes a un drive y ya está. Vale. ¿Qué tipo de correo tiene? Porque a lo mejor lo puedes subir a un sitio como Google Drive, por ejemplo. Yo se lo envío a Susi, le hago un WeTransfer a Susi y os lo reenvía. Vale, entonces lo que sí que quiero es que mi idea con ese ejercicio es que escuchéis lo que dicen, ¿no? Basándonos un poco en esta filosofía de la escucha, y que, o sea, puede ser o con los que, si por ejemplo envío 4 o 5, podéis hacerlo, o si os llaman la atención 4 y queréis hacerlo con 4, buscar vínculos, es decir, vosotros estáis con esas artistas, las escucháis, tenéis la oportunidad de hacer no os voy a pedir evidentemente que hagáis una exposición, sino que tengáis una idea incipiente, algo como un primer punto de partida de qué discurso podríais crear con las que os interesen. O sea, que a lo mejor dices, pues me ha gustado esta y esta, y en base a un interés vuestro, decir, creo que a través de estos 2 discursos podría contar este tema que a mí me interesa mucho. O decir, bueno, pues me interesan 3. O, bueno, ya, si os ponéis que queréis darlo todo y queréis además, dices, me ha gustado mucho esta artista, pero voy a investigar más. Anda, si también trata esto. Bueno, o sea, lo que quiero básicamente es que, o bueno, no, vamos a dejar eso. No busquéis porque si no. Solamente con lo que escuchéis. Con lo que escuchéis, que os llama la atención, hacia dónde creéis que os puede llevar, pero llevándolo a un ámbito a un interés personal vuestro, ¿no? Es decir, pues a lo mejor decirme título de, ni siquiera, no estamos hablando de exposición, sino de preproyecto, de una idea. O sea, quiero que me contéis una idea
de un inicio de un posible discurso. Ya está, ¿vale? Y los porqués. Y si podéis hacer alguna conexión original, pues eso ya... Bueno, os dejo feel free, pero claro, la putada es la siguiente, que entonces lo vais a hacer individual, y lo que no puedo es ir uno por uno, porque entonces ya echamos mañana al día. Entonces, bueno... Sí, he seleccionado 4 o 5. Pues se hacen grupos a partir de mañana quien elija a quién. Y a lo mejor ahí puede haber algo en común. Quiero decir, si yo elijo a y ella también, pues nos hacemos grupos con los que hemos elegido. O subgrupos, y mañana a lo mejor pueden hacer ideas. Vale, vamos a hacer una cosa. A ver qué os parece esto. Hacéis este ejercicio y mañana, a suertes, nos lo cuenta quien salga. ¿Vale? Hacemos, pues, no sé, como 4 o 5 personas que lo cuenten, y que además eso va a ayudar que el resto de personas pues podéis decir, bueno, pues esto, hacerle preguntas, un poco ahondar ahí. Y ya mañana hacemos los grupos, porque en el proyecto, o sea, para el último día sí que quiero que penséis un proyecto de comisariado. Entonces eso sí que interesa. Incluso ahora mismo, si queréis fuera, decís, para ya hacer los grupos y que os podáis comunicar desde ya. No sé qué os parece. Sí, pero ya no hablo de lo de mañana. Lo de mañana solucionado. Yo me refiero para lo del último día, que sí que os voy a pedir un proyecto de comisariado. A ver, un proyecto de comisariado. Ya teniendo en cuenta otros factores, porque como vamos a ver los pasos de la exposición, el que es necesario a nivel de práctica, de logística, todo eso, bien. Pero eso ya es para el último día. Pero que si podéis ya hacer los grupillos ya de cara al último día, independientemente de lo de mañana. Lo de mañana sacaremos a suerte 3 o 4. ¿Cómo lo veis? Pues de 3 o de 4. ¿Cómo lo veis? Sí, 3 o 4. 3 o 4. ¿Queréis que los haga yo así o lo hacéis vosotras? ¿Los hago yo? Vale, a ver, pues... Hombre, escucha. Pues ya está. Si vosotros habéis currado juntos, pues ya vosotros. Me lo creo. Punto pelota. Genial, vale, pues aquí tenemos un grupo. Vale, pues Elena, vale, con Rafa, vosotros 3, otro grupo, ¿lo veis bien? Vale. María, con Marta, ¿sí? Aquí otro grupo, 3, vale. Vosotras 2 y vosotros 2, ya que hacemos un grupo de 4, 4. ¿Tú también? ¿5 o 3? Claro, yo decía, digo, pues hacer alguno de 4. ¿Esa? Si viene un 4, tiene que saber que ella va a ser la jefa. Entonces, ¿vosotros 4? Vale, venga, vosotros 4. ¿Vosotros ya estáis? Vale. Vale, genial. Vale, pues ahí ya lo tenemos. Aquí contigo, con Laura, con Alba. 3. ¿Estáis bien? Oye, si alguna de estos me decís, oye, no, que yo prefiero con... Vale. ¿Vosotras estáis también ya? Esto está ya. No falta nadie aquí. Estáis todas agrupadas. Vale. ¿Tú no estás? ¿Vosotros 3? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Os funciona? Vale. Genial. Pues yo me voy a quitar esto que ya al final me está gustando. Hola, hola.